también de la iglesia, es decir, la comunión, y cómo a través de estas cosas nosotros no es que ganemos el favor y la gracia de Dios, sino nos alimentamos de la gracia de Dios. Son esos medios por los cuales Dios nos permite que sigamos deleitándonos en Él y fortaleciéndonos en Él. Y dentro del plan estaba que no solamente íbamos a hablar del estudio de la palabra, de la oración, de los sacramentos y de la iglesia, sino también del ayuno. Pero por ciertas circunstancias quedó pendiente hablar acerca del ayuno en términos bíblicos, pero el día de hoy me gustaría hablar con ustedes acerca de eso y retomar esa serie y muy probablemente continuarla con otro tema, el Día del Señor, la siguiente semana. La realidad, hermanos, es que nosotros hoy vivimos en el tiempo de la autogratificación y de la búsqueda del placer inmediato. Algunos sociólogos han descrito este periodo de tiempo como el periodo del narcisismo. Nos amamos a nosotros mismos, buscamos nuestro placer, buscamos nuestro deleite, buscamos la autogratificación, buscamos la exposición de nuestra imagen y nuestra propia gloria a costa de cualquier otra cosa. Pero Jesús dijo en su palabra: todo aquel que quiera ser mi discípulo debe tomar su cruz, negarse a sí mismo, morir cada día y seguirme. Estos medios de gracia de los cuales les hablamos en anteriores meses y los cuales hoy retomaremos, también pueden ser llamados disciplinas espirituales. Y a veces, por el tiempo en el que vivimos, no nos gusta el término disciplina. Nos suena algo pasado de moda, nos suena algo doloroso y por lo tanto algo que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados hoy, que es la búsqueda de la autogratificación. Pero la Biblia, hermanos, no está peleada en decirnos que hemos recibido la gracia de Dios, pero que a la vez, hermanos, necesitamos la disciplina y el esfuerzo en nuestra vida. Hace unas semanas nosotros hablamos acerca de las doctrinas de la Reforma Protestante y dejamos en claro que la salvación es una obra por completo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es una obra que Dios planeó, es una obra que Dios inicia, es una obra que Dios perfecciona, que Dios culmina hasta el final. Por lo tanto, concluyeron la semana pasada, ¿no es cierto? ¿A quién le pertenece la gloria? Solo a Dios. Pero la Biblia nos enseña que en cuanto a la santificación, es decir, este proceso en el cual entramos a través del bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida para ser conformados cada día más a la imagen de Jesucristo, nosotros como creyentes, ya salvos por gracia, sí tenemos una responsabilidad. Sí implica, hermanos, un esfuerzo de nuestra parte. Claro, un esfuerzo en la gracia y el poder de Dios. No un esfuerzo en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Porque Dios nos ha bautizado con su Espíritu. Y la llenura de su Espíritu está a nuestra disposición. Pero la Biblia nos advierte que no solamente podemos ser llenos del Espíritu, sino también, hermanos, si comenzamos a vivir dando en la carne, podemos apagar al Espíritu en nuestra vida. No que el Espíritu sea parte de nosotros, pero sí, hermanos, que comenzamos a contristarlo de tal manera que nos hacemos duros a su voz. Comenzamos a enfriar. Tenemos una responsabilidad, hermanos, una responsabilidad de usar estos medios de gracia de los que hemos hablado, el estudio de la palabra, la oración, la comunión en la iglesia, el participar de la Santa Cena, no para ganarnos la gracia de Dios, pero sí para alimentarnos de la gracia que ya hemos recibido en Cristo Jesús y cada día ser conformados a su imagen y semejanza. Uno de esos medios de gracia, aparte de los que ya vimos, es el ayuno. Y algunos estudiosos concluyen, estudiosos y eruditos bíblicos de sana doctrina,
que este medio de gracia es uno de los más descuidados y menospreciados al día de hoy. Y ahí es una cachetada con guante blanco para mí, porque miren, lo dejé hasta el final. Así que me gustaría hoy hablarte del ayuno en 3 puntos. Si quieres anotarlos y los vamos a ir desarrollando cada uno. Primero me gustaría hablar de su definición, o sea, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno a la luz de la Biblia? No podemos querer desarrollar una vida de piedad a través del ayuno si no entendemos primeramente qué es el ayuno a la luz de la palabra de Dios. Hay algunas ideas y conceptos que algunos cristianos tienen acerca del ayuno que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero hoy veremos, en primer lugar, su definición. Número 2, veremos su sustento bíblico. Su sustento bíblico, dónde encontramos ese sustento en las Escrituras y su permanencia hoy. Porque algunos dicen que el ayuno fue para los creyentes del Antiguo Testamento, pero no tiene parte en la vida de la iglesia hoy. Pero hoy demostraré lo contrario. El ayuno tiene sustento bíblico y tiene una permanencia hoy. Y como punto número 3, veremos su propósito. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Y cuál es, por lo tanto, la manera correcta de llevarlo a cabo. Viendo su definición y viendo el sustento bíblico y la permanencia que tiene para nosotros como creyentes del Nuevo Testamento hoy, veremos también al final cuál es el propósito del ayuno y la manera correcta de llevarlo a cabo. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces veamos en primer lugar la definición. Por ahí creo que en pantalla dejaron en las diapositivas, no sé, corrígeme si, ok, una pequeña definición. Las letras creo que están bastante pequeñas, ¿verdad? ¿Sí lo alcanzan a leer? Se los mando ahí por el WhatsApp, ¿verdad? Entonces se los leo, no pasa nada. A lo largo de las Escrituras, espérenme, déjenme dejar algo en claro antes. Esta definición la da el hermano Paul Washer. Yo sé que ustedes lo han escuchado, es un hombre de Dios, un hombre piadoso, fue misionero en Perú, es estadounidense, hasta la fecha es un hermano que predica la palabra de Dios. Y quiero dejar en claro que gran parte de lo que hoy les voy a enseñar está basado en un manual que me gustaría que incluso pudieran ustedes darle una revisada, porque en un domingo no me va a dar tiempo de dar todos los detalles acerca de este medio de gracia, pero ese manual está profundo, tiene más de 100 páginas, más de 100 páginas para hablar solo del tema del ayuno. El manual se llama Entendiendo la disciplina del ayuno y está escrito por Heart Cry, que es el ministerio de Paul Washer, o fundado por Paul Washer, junto con el Legado Bautista Confesional, que también son hermanos de sana enseñanza, y me gustaría que lo revisen. ¿Por qué digo esto? Repito, por 2 cosas: para darles crédito a ellos, hace mucho, es un estudio bastante profundo, y también, hermanos, para que entendamos que el ayuno desde el principio sí es algo practicado por hermanos de la sana enseñanza. Porque a veces pensaríamos, hermanos, que el ayuno es solamente algo practicado por ciertos movimientos o denominaciones cristianas. Pero la realidad, hermanos, es que el ayuno ha sido menospreciado en gran parte por personas que han abrazado la sana doctrina, confundiendo el pensamiento de que como Cristo es suficiente y por lo tanto en Cristo estamos completos y salvados, ya nosotros no necesitamos ninguna clase de esfuerzo o disciplina espiritual. Entonces, no es así. Ahorita lo vamos a estudiar. ¿Queda claro eso? La definición es la siguiente. Dice: a lo largo de las Escrituras, el ayuno es asociado sobre todo con la abstención de alimentos durante un periodo de tiempo específico con el propósito de buscar a Dios. ¿Eso queda claro? ¿Cuál es el propósito principal? Buscar a Dios. El principio fundamental del ayuno puede incluir también la abstinencia de cualquier actividad, acontecimiento o placer temporal. O sea, no solo la comida, sino cualquier placer temporal con el fin de acercarse a Dios.
Él da también ejemplos: abstenerse de la compañía para pasar tiempo a solas con Dios, abstenerse de dormir para pasar la noche en oración, o abstenerse de realizar cierta labor, afición o pasatiempo para dedicar dicho tiempo al Señor. Esa es una definición, Paul Washer. Hay otra, no la van a tener en pantalla, pero es también de un hombre de Dios llamado Donald Whitney. Él es profesor de espiritualidad bíblica y decano asociado en el Seminario Teológico Bautista del Sur, un seminario muy bueno, muy bíblico. Y él dice lo siguiente: el ayuno cristiano es la abstinencia voluntaria de ingerir comida con propósitos espirituales. Vea cómo está relacionado el dejar de comer para un propósito espiritual. Otra definición por parte del doctor Martin Lloyd Jones, un predicador reconocido también por los hermanos de Sana Doctrina, como un hombre que bendijo mucho toda esta parte de Inglaterra, Europa y hasta esta parte de América. Y él decía lo siguiente: si verdaderamente consideramos el ayuno, no debemos limitarlo al tema de comida y bebida. El verdadero ayuno debería de consistir en incluir la abstinencia de cualquier cosa que es legítima en sí, o sea, que no es mala, pero te abstienes con un motivo o propósito, dice él, espiritual. Una definición más. No, dos más. John Piper, también pastor estadounidense, sana enseñanza, uno de sus libros más famosos, Hambre de Dios. Él dice lo siguiente acerca del ayuno: el ayuno cristiano en sus raíces es el hambre de la nostalgia por Dios. El hambre de la nostalgia por Dios. O sea, yo voy a pasar hambre porque yo estoy deseando algo más grande que el alimento, que es Dios. Y él dice un comentario acerca del ayuno: la flaqueza de nuestra hambre por Dios, o sea, cuando no tenemos hambre por Dios, no es porque Él sea insípido, no es que Dios sea aburrido y poco atractivo, sino porque nos mantenemos saturados con otras cosas. Entonces es dejar de saturarnos de esas cosas para decir: necesito acrecentar mi hambre por Dios. Por último, un pastor llamado Julio Crespo, un blog para una página, Volvamos al Evangelio, si no mal recuerdo, antes era llamada Soldados de Jesucristo, también una página de esa doctrina. Él dice acerca del ayuno: la idea central del ayuno es una disciplina o ejercicio para aprender a controlar mis apetitos carnales, para que mi apetito por el Señor crezca y así ser satisfecho con Dios. Usamos todos los medios de gracia que el Señor nos da, como la oración, la lectura, la meditación en la palabra, el silencio, el retiro y aún la adoración, para alimentarnos y satisfacernos más en el Señor. Tristemente, dice él, a veces buscamos nuestra satisfacción más en lo físico que en Dios. Somos fácilmente controlados por el deseo de comer. El ayuno es una disciplina que nos ayuda a desear más a Dios que a la comida. Aprendemos a ser controlados y guiados por el Espíritu Santo y no por nuestros estómagos. ¿Queda claro qué es el ayuno? Abstenerse de los alimentos para buscar más a Dios, unido con la oración, propósitos espirituales. Esa es la definición que quiero darte acerca de el ayuno. Ahora, todas las definiciones, por mucho que provinieran de pastores reconocidos por sana doctrina, si no están en la Biblia, habría que desecharlas. Así que el punto número 2 es el que mayor peso tiene. ¿Cuál es el sustento bíblico para todo esto que dicen nuestros hermanos? La pregunta es: ¿esto está en la Biblia? ¿Esto permanece hoy? Estamos ya en el punto número 2, su sustento bíblico y su permanencia hoy. Miren, existen decenas de pasajes bíblicos para hablar acerca del tema del ayuno, y todo comienza en el Antiguo Testamento. Y te voy a dar muchas citas, no las busques, solo anótalas y examínalas en casa. Moisés, por ejemplo, ayunó al recibir la ley. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 24, versículos 12 al 18. Israel ayunó con arrepentimiento en Mizpa. Eso se encuentra en 1 de Samuel capítulo 7, versos 6 al 8. El malvado rey Acab se humilló con ayuno y fue perdonado, y eso se encuentra en primer libro de Reyes capítulo 21, versos 20 al 29.
Nehemías ayunó mientras confesaba los pecados de Israel y suplicaba a Dios misericordia. Eso se encuentra en Nehemías capítulo 1 del versículo 3 hasta el versículo 10. Israel ayunó en una asamblea solemne para escuchar la ley de Dios y confesar sus pecados. Eso también se encuentra en Nehemías, pero en el capítulo 9, versículos 1 al 3. Daniel ayunó mientras confesaba su pecado y el de su pueblo. Eso se encuentra en Daniel 9, del 3 al 20. Dios ordenó a Israel que se arrepintiera con ayuno para evitar el juicio que se avecinaba. Eso se encuentra en Joel capítulo 1, versículos 14 al 15. Los ninivitas se arrepintieron de su maldad y ayunaron, ¿se acuerdan? Para que el Señor se arrepintiera de la calamidad que había declarado contra ellos. Eso se encuentra en Jonás capítulo 3, versos 4 al 10. Ana ayunó para pedir un hijo, primero de Samuel capítulo 1, versos 6 al 11. David ayunó para pedir a Dios que perdonara la vida de su hijo, al que Dios le había enviado una enfermedad terminal, ¿se acuerdan? Segundo libro de Samuel capítulo 12, del verso 15 al 23. La reina Esther y los judíos en Susa ayunaron por su liberación del complot de Amán para exterminar a los judíos, y eso se encuentra en Esther capítulo 4, verso 16. Estas solamente son algunas citas. Podría darte muchas más que hablan acerca del ayuno. Entonces queda claro que el ayuno es una realidad presente, pero si te das cuenta, las citas que te di fueron ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Algunos cristianos genuinos dicen que el ayuno entonces es una práctica del Antiguo Testamento, pero que no necesariamente está ordenada para el creyente del Nuevo Testamento. Ya que sí te tengo que decir desde el principio que en el Nuevo Testamento no existe ni un solo mandamiento específico en cuanto al tema del ayuno. Sin embargo, aunque no existe un mandamiento como tal, una orden como tal de que el creyente debe ayunar, hay gran evidencia, tanto en el Antiguo como ya lo vimos, pero también en el Nuevo Testamento, en que Dios respalda el punto de vista de que el ayuno está permitido y es promovido, aunque no ordenado, es promovido entre los creyentes del Nuevo Testamento. A continuación vamos a considerar la evidencia. Para mí la evidencia más fuerte se encuentra en Mateo capítulo 6. Vamos ahí, por favor. Evangelio según San Mateo. Capítulo 6. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, versos 16 al 18. ¿Me podrá regalar un perdón, Gracias. Mateo capítulo 6, versos 16 al 18. ¿Ya lo tienen? Dice el texto. Y cuando ayunen, ¿dónde estamos? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? Ya estamos en el Nuevo. Y Jesús está hablando aquí de un tema. Y él dice, gracias, habla del tema del ayuno. Cuando ayunen no pongan cara triste como los hipócritas, porque, o sea, va a dar indicaciones acerca de cómo ayunar. Pensemos en esto, si el ayuno no es algo permitido y promovido en el Nuevo Testamento, entonces este pasaje no tendría ninguna relevancia para nosotros. ¿Para qué me dices cómo ayunar? Sí, no hay esa promoción en el Nuevo Testamento de ayunar. Pero aquí dice claramente, versículo 17, pero tú cuando ayunes, hay una indicación de cómo debemos ayunar. Unge tu cabeza, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O sea, en estos textos, el Señor Jesucristo nos está mostrando que Él espera que sus discípulos practiquen el ayuno. Por eso nos da las indicaciones de cómo debe ser llevado a cabo el ayuno. No hay una orden, pero hay una promoción. Es bien visto el ayuno e incluso se nos da indicaciones de cómo hacerlo. Ahora, eso se puede corroborar cuando vamos al libro de Hechos. Hechos, como sabemos, es el registro de la historia de la iglesia o el comienzo de la historia de la iglesia, lo que es conocido como la iglesia primitiva. Y si en alguien se puede mirar la disciplina del ayuno, por ejemplo, es en el apóstol Pablo. Cuando Jesús se aparece a él, Hechos capítulo 9, versículo 9, leemos que Pablo estuvo 3 días sin ver y no comió
ni bebió. Fue un periodo de ayuno en un sentido. Ahora bien, todavía con más claridad. En Hechos capítulo 13, versículo 2, leemos que mientras ministraban al Señor y ayunaban, ¿qué estaban haciendo la iglesia primitiva? Ayunando. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, los líderes de la iglesia de Antioquía estaban ayunando y durante ese tiempo el Espíritu Santo les habló: aparten a Bernabé y a Saulo, en este caso Pablo, para la obra del ministerio. Ahora, después del primer viaje misionero, en Hechos capítulo 14, versículo 23, leemos que después de que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Una vez más, vemos aquí a la iglesia primitiva haciendo oración juntamente con ¿qué? Con ayunos. Hablando acerca específicamente del Pablo, un comentarista dice: es interesante que el apóstol comenzó su vida en Cristo en ayuno, fue enviado a las misiones en ayuno y concluyó su primer viaje misionero en ayuno. Sería, hermanos, muy irresponsable, dice Washer, sugerir que la única razón para estos casos de ayuno es que los creyentes de la iglesia primitiva no habían llegado a comprender su nueva vida en Cristo y seguían atados a las antiguas tradiciones. No, no, no. En cada uno de los casos, el apóstol Pablo y otros líderes de la iglesia estaban presentes. Ellos tenían ya un entendimiento claro del evangelio, hermano. Y estaban participando de la oración y ¿de qué? Del ayuno. Entonces, una vez más, el Nuevo Testamento no ordena el ayuno. Sin embargo, hay ejemplos positivos relacionados con el ayuno, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y por lo tanto, estos ejemplos deben ser considerados como directrices autorizadas para el creyente actualmente. Tan solo del Antiguo Testamento, aunque sea el Antiguo Testamento, no significa que pierda relevancia para nosotros hoy. Recuerden lo que establece Romanos capítulo 15, versículo 4. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 15, 4? Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, ¿para qué? ¿Para qué fue escrito? Para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Es verdad, hermanos, que la escritura, cuando es un género narrativo, es decir, que solamente nos narra una historia, no necesariamente lo que se narra son órdenes para nosotros, pero eso no significa que tengamos mucho que aprender acerca de la narrativa. Hemos estado predicando el primer libro de Samuel y todo es narrativa. No hay órdenes ahí para nosotros, sin embargo, cierto, no hemos aprendido palabra de Dios para nosotros. Hemos aprendido acerca de no ser orgullosos, no dejarnos llevar por nuestros ojos, ser humildes, ¿se acuerdan? Todas esas enseñanzas. No confiar en el hombre, sino confiar en ¿quién? En Dios. Es lo mismo. Si tenemos ejemplos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de personas que en momentos específicos de su vida buscaron a Dios en ayuno, eso también tiene una enseñanza para nosotros hoy. Significa que de una u otra manera el Antiguo y el Nuevo Testamento está promoviendo, no ordenando, pero sí promoviendo, hermanos, que en algún momento de nuestra vida ayunemos y oremos buscando al Señor. Ese es el sustento bíblico, esa es la permanencia hoy. Como dijo en claro, no hay una indicación. Por lo tanto, incluso no debemos enseñar esta parte del ayuno como, repito, un mandamiento como tal del Señor, y que si alguien no practica el ayuno de una manera a lo mejor ritualista en su vida, está pecando en contra de Dios. No, muy distinto hablar en esos términos. Pero sí, como lo vamos a ver, hermanos, es que hay puntos de nuestra vida de verdad en que necesitamos ayunar. Necesitamos buscar a Dios en oración, en ayuno. Por eso, como tercer punto, te quiero hablar entonces del propósito. ¿Cuál es el propósito del ayuno y cuál es la manera correcta de llevarla a cabo? Porque esto nos va a ayudar a entender en qué momento debemos ayunar. Deberíamos de ayunar. El ayuno, hermanos, como dejamos en claro, es una práctica bíblica y apropiada para el creyente del Nuevo Testamento. Sin embargo, debido a las creencias y prácticas extremas, muchas veces asociadas con el ayuno a lo largo de la historia de la iglesia,
Es necesario, hermanos, que nos aferremos firmemente a la enseñanza de la Escritura sobre este asunto. No debemos ir más allá de lo que está escrito, ni basar nuestra doctrina y práctica en meras inferencias. Entonces tenemos que ir a la Biblia y ver en qué momentos era cuando los creyentes ayunaban para poder hacer un ayuno bíblico. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque de verdad que sí hay muchas prácticas que van en contra de la palabra de Dios que se relacionan en el tema del ayuno. Por eso a mí me gustaría primero decirte cuál no es el propósito y cuál es la manera incorrecta de llevarlo a cabo, antes de decirte cuál es el propósito y la manera correcta de llevarlo a cabo. ¿Sí me entienden? Primero te voy a decir cuál no es su propósito y cómo no deberías de llevarlo a cabo. Número uno, si quieres anotarlo, ahí lo creo que también lo tienen en pantalla o como inciso A de este tercer punto. Número uno, no es para asombrar a los hombres. ¿Vale? Primera cosa, hermanos, que la Biblia reprueba en cuestión del ayuno es que lo hagas para agradar a los hombres. Lo leímos hace un momento, Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará. Como cualquier disciplina espiritual, hermanos, el ayuno conlleva un esfuerzo, conlleva negarse a uno mismo, conlleva sacrificar ciertos placeres temporales. Y esto, hermanos, podría dar paso en nuestro corazón al orgullo y la jactancia. Y la Biblia condena en este pasaje de la Escritura severamente que ayunemos para asombrar y agradar a los hombres. Esto es lo que define a un hipócrita, dice el Señor Jesucristo. Tal vez ellos ayunaban, ciertamente se abstenían de los placeres temporales, pero eran hipócritas, es decir, se ponían una máscara los fariseos. Ellos mostraban a los hombres que estaban ayunando, pero solamente para recibir no la aprobación de Dios, sino la aprobación de los hombres. Esto es lo que busca el hipócrita. Ahora, esto debemos tener mucho cuidado. Yo recuerdo escuchar a muchas personas hablar acerca de sus ayunos y jactarse acerca de sus ayunos. No, es que si tú supieras, a secas, hermano. Oh, vino Satanás y hasta se me puso de rodillas. Come, por favor. Y le dije, no, Satanás. ¿Por qué lo estás haciendo? No lo estás haciendo realmente para buscar el rostro de Dios, para humillarte delante de Dios. Lo estás haciendo para jactarte delante de los hombres. Y dice Jesús, entonces ahí está tu recompensa. Recibes el aplauso de los hombres, mas no recibirás la recompensa por parte del Señor. Tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro. O sea, ayuna en secreto, como se acuerdan, en ese mismo pasaje del capítulo 6 habla acerca de la oración. Orar en secreto. No jactarse de cuánto tiempo pasamos con Dios en oración, cuánto tiempo pasamos con Dios en lectura, porque entonces no estás pasando con Dios esa oración, esa lectura, sino con tu orgullo para después refregarlo ahí en la cara de los demás y recibir su aprobación. No, tú hazlo para ¿quién? Para buscar a Dios. Lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahora, no es malo que la gente se entere tu ayuno por alguna razón, ¿no? A veces en un momento te ofrecen alimento y dices estoy ayunando. Pero es muy diferente que la gente se entere de que estás ayunando a que tú ayunes para que la gente se entere. ¿Sí se entiende? Pensemos tan solo en esta época de Cristo. Si ustedes leen Lucas capítulo 18, versos 11 al 12, en esta época los fariseos habían establecido días de ayuno que consideraban ellos como requisitos de la verdadera piedad, al punto que lo hacían ya 2 veces por semana. Ya era una marca para ellos de piedad. Pero Cristo desnuda aquí su corazón y les dice, ustedes son unos hipócritas. Porque esa marca de supuesta religiosidad en realidad lo único que está mostrando es que ustedes lo hacen para agradar a los hombres y no a quién, no a Dios.
Por eso, la segunda cosa por la que no deberías de ayunar, el cual no es el propósito del ayuno, es que el ayuno, número dos, no es para volverse un mero ritual, como estos hombres, enseña Lucas 18, 11 al 12, los que ayunaban ya 2 veces por semana, ya se había convertido para ellos un mero ritualismo. Hoy es miércoles de ayuno. Hoy es viernes de ayuno. No, la Biblia también condena eso. ¿Dónde vemos eso? Mateo capítulo 9. Y es más, otro texto que nos va a enseñar cómo el Nuevo Testamento se aprueba que el creyente ayune. Mateo capítulo 9, vamos a leer, acompáñenme, ¿nos escuchan sus Biblias? Mateo capítulo 9, versos 14 al 17. Esto no es el ayuno, no es para volverse un mero ritual. Mateo capítulo 9, versos 14 al 17. ¿Ya lo tienen? Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y de hecho algunos interpretan esto erróneamente diciendo: ya ves, Jesús cuando vino terminó el ayuno, ya no hay ayuno. No, observen el contexto, siguientes versículos. Y Jesús le respondió: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ¿qué? Ayunarán. ¿Ves una vez más? Se aprueba que los creyentes, los discípulos de Jesús ayunen. Pero lo que Jesús aquí está condenando es el propósito erróneo para ayunar. El propósito de los fariseos se había convertido, como lo vimos, o como te cité Lucas capítulo 18, cuando te acuerdas que hice ayuno 2 veces a la semana. ¿Te acuerdas de ese fariseo orando así? En un mero ritual. Ya no ayunaban por humillación ante Dios, por buscar el rostro de Dios, por decir: Señor, ten misericordia de mí, sino solamente como un ritual que debía seguirse como marca para ellos de piedad. Repito, hoy es miércoles de ayuno, vamos a ayunar, vamos a dejar de comer. Hoy es viernes de ayuno, vamos a dejar de comer. Y ya, ese era su ayuno, nada más era un ritual. Y Jesús dice: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? O sea, Jesús no está negando aquí la práctica del ayuno, sino respondiendo por qué sus discípulos no ayunaban. La respuesta de Jesús fue clara. En aquel momento, los discípulos no estaban de luto. No estaban, hermanos, en humillación. Ambas cosas que debían estar asociadas con un ayuno verdadero: la humillación y el luto, el dolor. ¿Por qué no estaban ahí en ese sentido, en esas circunstancias? Dice Jesús: porque el esposo, es decir, Cristo, estaba con ellos. Cristo encarnado era una ocasión para alegrarse y celebrar. Entonces no era apropiado que en ese momento los discípulos, ¿qué? Se echa vino nuevo en odres nuevos, y ambos, ¿qué? Se conservan. Jesús compara el ayuno tanto de los fariseos como de los discípulos de Juan con un vestido viejo y un odre viejo. En el caso de los fariseos, el ayuno se había convertido en una tradición vacía, un ritual simplemente externo, una disciplina programada. Yo mismo caí en ese error, ¿eh? Yo había veces que dejaba de comer, nada más por querer comer, y andaba jugando PlayStation, pero estaba ayunando con el Play. Y estaba viendo la televisión y andaba haciendo otras actividades. Pero yo estoy ayunando porque dejé de comer. No, eso no es un ayuno. Eso es solamente algo vacío, ritual externo, una disciplina programada. Es más, esto fue lo que Dios condenó a Israel en un momento. Vayan a Isaías capítulo 58. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Los veo con cara de digo, a lo mejor estoy hablando en lenguas y ni me he dado cuenta y necesitamos un intérprete o algo por el estilo. Isaías capítulo 58. Léanlo esto en casa, sí tarea, hermanos. Lean Isaías 58 porque habla del verdadero ayuno, dice el Señor. Dice a partir del versículo 1, vamos a ir saltando en el capítulo.
clama a voz en cuello, Isaías 58, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Y uno diría, no, pues esos andan de fornicarios, de adúlteros, pero no, mira el verso 2. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios y dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? O sea, estos eran personas ritualistas, externamente parecía que estaban buscando a Dios, muy bonitos en lo externo, muy religiosos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué le dice el Señor? Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Ayunan, verso 4, para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy para que se oiga en lo alto su voz. ¿Es ese ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? O sea, se había convertido en un mero ritual externo y vacío. Ese día simple y sencillamente dejaban de comer, se echaban ceniza y decían, este es día agradable a Dios. Y dice Dios, no. Versículo 6, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Está hablando el Señor de que el ayuno debía ser acompañado con un verdadero arrepentimiento, con una humillación genuina e interna ante Dios, no un mero ritual externo y vacío. Y esto aplica para todas las disciplinas espirituales. ¿Sí o no hemos leído la Biblia solo por cumplir? Ya, plan de lectura. No hemos orado y a veces pero 5 minutos agradables ante Dios. No. Miguel Núñez dice, a veces hemos orado en la carne y no en el espíritu. Es verdad, a veces estamos hablando y ni sabemos lo que estamos hablando. Y a veces oramos en el espíritu y es distinto. Leemos la palabra en espíritu, andamos en el espíritu. Es lo mismo para esta disciplina espiritual. Cualquier beneficio espiritual derivado del ayuno puede quedar anulado por el pecado. Dios aquí rechaza el ayuno de Israel porque no iba acompañado de arrepentimiento para realizar buenas obras que glorificaran a Dios. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana, pero no recibían ninguna recompensa de parte de Dios porque solamente era un ritual externo. Entonces recuerda, 2, no es para volverse un mero ritual. No es, 1, para asombrar a los hombres. 3, no es para forzar la voluntad de Dios. Algunos conciben el ayuno, se lo voy a decir en sencillas y mexicanas palabras, para hacerle manita de puerco a Dios. Es que Dios no me responde, pero ahorita, 40 días a secas, ahorita le tuerzo la mano al Señor. O sea, lo que nosotros vemos es que la oración y el ayuno en la Biblia se combinan a veces. Y de hecho, John MacArthur, también les recomiendo que lean, está buenísimo. La página Gracias a Vosotros encuentran todo una explicación acerca del ayuno. Pero él dice que a la luz de la Biblia siempre debe estar combinado la oración y el ayuno. Son 2 cosas que no deberían separarse. Entonces repito, eso de que ya dejo de comer, ahorita vengo, voy a hacer mis quehaceres, voy al mercado y voy a ver la tele y No, eso no es ayuno. ¿Vale? La oración y el ayuno se combinan a veces en la escritura. Sin embargo, no hay ningún argumento bíblico válido para creer o enseñar que el ayuno hace que las oraciones sean más eficaces. Aunque hay muchos casos en los que Dios responde a las peticiones de los que ayunan, y eso ya les di todas las citas al principio, el ayuno no garantiza la respuesta a la oración. Ejemplo 2 de Samuel 12, 15 al 23. David ayunó para pedir a Dios clemencia para la sanidad de su hijo, producto de su adulterio.
Pregunta, ¿Dios dijo que sí a esa oración? No, Dios no sanó al hijo de David y permitió que él muriera. ¿Se acuerdan qué hizo David en cuanto se enteró? ¿Dejó de qué? De ayunar. Otra vez, un ejemplo que nos deja en claro que el ayuno es solamente para un tiempo de humillación ante Dios. Hermanos, el ayuno no es un sacrificio que Dios ve y por eso responde. No, no añadas tus obras a la obra de Cristo. No. El único sacrificio aceptable ante Dios y por el cual Él nos responde es el sacrificio de su Hijo Jesús. Pero recuerdan, Dios no está peleado con el sacrificio, o sea, en el sentido de hacer esfuerzos. La Biblia nos llama a hacer sacrificios vivos ante Dios. Hebreos nos dice que debemos ofrecer sacrificios aceptables delante de Dios, pero no lo hacemos para ganarnos el favor de Dios, sino por gratitud al favor inmerecido que hemos recibido en Cristo. Decir, Señor, aquí estoy vivo para ti. Pensemos una vez más en el ejemplo que te di de los seguidores de Juan el Bautista. En el caso de los discípulos de Juan, el ayuno estaba caracterizado por el luto, la aflicción y el anhelo de liberación por medio del Mesías. O sea, ellos estaban ayunando para que el Mesías viniera. A diferencia de los discípulos de Juan, los discípulos de Cristo no ayunarían como quienes esperan la redención, sino como quienes ya han experimentado redención de sus pecados. Si hay sufrimiento en esta vida, hay luto, pero los discípulos de Cristo, hermanos, recuerdan las promesas del Señor cada vez que ayunan, que Dios está con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Tienen la seguridad de su salvación por Cristo y tienen la gran expectativa de lo que dice Mateo capítulo 7:8. Todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Ese no es un versículo pentecostal, por si alguien tenía dudas. Esa es palabra de Dios. Nosotros creemos también en el poder de Dios, hermanos. Creemos en la clemencia de Dios. Y Dios dice que si le pedimos, Él nos va a responder, hermano. La venida de Cristo lo ha cambiado todo, hermanos. Su obra terminada, el Calvario, la esperanza y el poder de su resurrección, que Él enviaría al Espíritu, ha hecho nuevas todas las cosas, incluso el ayuno. Estamos completos en Cristo. Pero hermanos, anhelamos que el reino de Dios se establezca en esta tierra. El reino de Cristo se ha establecido en nuestros corazones, pero queremos que se establezca ¿sí o no? En los corazones de los demás y clamamos al Señor por ello. Eso tocará ayunar por alguien para que Dios, hermanos, en su misericordia pueda romper esos duros corazones. No ayunamos entonces en respuesta a un ritual prescrito, legalista, ayunamos en respuesta a una pasión por Dios. No ayunamos porque estemos estériles, sino porque hemos probado y visto que el Señor es bueno. Y esto nos ha hecho desearle a Él aún más. El ayuno, dice un comentarista, no es algo que tú haces por Dios. El ayuno no es algo que haces tú por Dios. Es por el contrario tu súplica a Dios para que en su gracia y poder haga todo por ti, porque tú no puedes hacer nada. Así el ayuno no es un acto de fuerza de voluntad, sino una declaración de debilidad. ¿Te das cuenta cómo cambia completamente el concepto? No es, voy a ayunar. Yo no me imagino a alguien viniéndonos y decir, mi trabajo es lamerle las botas al presidente. ¿Verdad que no? Mi trabajo es, ya hasta mejor ahí me quedo, limpiar el baño del presidente. No, o sea, un esclavo no se jacta de ser esclavo. A eso quiero llevarlos. O sea, ser esclavo es una condición baja. ¿Están de acuerdo? Es un motivo de orgullo. O sea, no debemos decir, voy a ayunar, sino voy a ayunar porque soy un miserable y necesito de la gracia de Dios. ¿Es como cambia? No, no es, hermano, si supieras cuánto oro. Qué torpe eres, porque decir cuánto oro es lo que estás diciendo es cuán débil soy. Necesito de Dios. Solamente Dios me puede ayudar. El ayuno no es un acto de fuerza de voluntad, sino una declaración de debilidad. No es una obra de nuestros corazones y cuerpos, sino una confesión de nuestra total dependencia de Dios y de su gracia.
Bueno, ya comencé a decirte entonces que sí es el ayuno, ¿no? Pues vamos a pasar a eso. Ya te dije que no es, ahora déjame decirte que sí es. Número uno, si es un acto de humillación espontáneo en luto y oración. De hecho, esa es mi definición de ayuno a la luz de la Biblia. Un acto de humillación espontáneo en luto y ¿qué? Y oración. El ayuno, hermanos, a la luz de la Biblia es la respuesta de un corazón que está tan consumido por un determinado deseo o necesidad que renuncia a los placeres temporales e incluso a las necesidades básicas de la vida como comer y beber para buscar la satisfacción de ese deseo en Dios. Ahora, muchas veces podemos ayudar por lo piadoso, pero también ayunar por lo carnal. Por eso mucho cuidado. Moisés, por ejemplo, según Éxodo 34, ayunó por el perdón de Israel debido a su amor por su pueblo y su celo por la gloria de Dios. David fue movido por amor y compasión y ayunó por su hijo moribundo, según 2 Samuel 12. Ana ayunó en el templo por devoción a Dios y por el anhelo del Mesías, según Lucas capítulo 2, versos 36 al 38. Por el contrario, el miedo y la autocompasión de Saúl desplazaron su deseo de comer en 1 Samuel 28. Acab estaba tan consumido por su deseo ilícito de la viña de Nabot que no quería comer, según 1 Reyes 21. Como vimos, los fariseos dejaban de comer por la gloria de los hombres y no por la gloria de Dios. Por eso mucho cuidado. ¿Cuál debe ser el propósito por el cual ayunemos? Un propósito piadoso, bíblico, santo delante de Dios. Y hay un versículo que nos muestra entender la naturaleza del ayuno y cuál es el correcto motivo. Aunque no se relaciona directamente con el ayuno, demuestran un principio clave de este. El primer texto que te quiero mostrar es Salmo 102, versículo 4. Salmo capítulo 102, versículo 4. Mira lo que expresa el salmista. Y yo sé que algunos, si no es que todos, hemos pasado por una situación así. Salmo 102, 4. Mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha secado y hasta me olvido de comer ¿qué? Mi pan. Aquí vemos que la aflicción del salmista y su deseo de liberarse de la misma desplazaron las meras preocupaciones temporales. La comida ya no era su deleite, ni siquiera estaba pensando en ella. Ahí mismo, pero el 107, Salmo 107, mira lo que dice el versos 17 al 18. Salmo 107, versículos 17 al 18. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. 18, su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de ¿qué? De la muerte. Una vez más, su aflicción de estos hombres era tan grande y su deseo de liberarse era tan intenso que la comida no solo era indeseable, sino también aborrecible, dice el texto. Es como si pudiéramos entrar en el pensamiento de los salmistas y escuchar la pregunta, ¿cómo podemos siquiera pensar en comer en un momento como este? Te llaman ahora y te dicen que tu hijo está en el hospital. ¿No has desayunado? Ay, espéreme tantito, voy a pasar al VIPS. Es hasta como irracional, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Te acuerdas de que no has desayunado? Para nada. Y un cristiano, hermanos, cuando le dan una noticia, y por eso digo que escuches el de gracia a vosotros, MacArthur cuenta un testimonio ahí cuando su hijo estuvo en el hospital y cómo él experimentó 9 días de ayuno bíblico. Pasó tanto tiempo con Dios en oración que se olvidó de comer esos 9. Ese es el ayuno verdadero, que no es por un ritualismo, no es por agradar a los hombres, es por decir, Señor, en este momento necesito tu ayuda, más del aire que respiro, más del alimento, más de la bebida. Señor, ten misericordia de mí. El salmista aquí, la comida se olvida, se aborrece. Esta es la relación de causa y efecto, es el fundamento del ayuno.
Ayunamos siempre que un determinado deseo o necesidad que solo Dios puede suplir desplaza los placeres temporales y nos impulsa a buscar más a Dios. Washer da ejemplos de esto en el manual. Por ejemplo, podemos estar tan afligidos y tan deseosos de ser liberados que nos olvidamos de nuestra comida y continuamos en oración a Dios. Podemos dejar de lado de la comida y las alegrías temporales porque Dios pone al descubierto un determinado pecado, por ejemplo, en nuestra vida, haciéndonos sentir la urgente necesidad de reconciliación, restauración y poder para dominarlo, y decimos: Señor, ahorita no voy a comer, yo necesito que ya me liberes de este pecado ahora. Podemos olvidar, dice Washer, nuestra comida debido a nuestro celo por el nombre de Dios y por los impíos que vituperan ese celo. Podemos estar tan abrumados con la preocupación por la pureza de la iglesia o la conversión de las naciones que dejamos a un lado la comida para interceder. Podemos olvidar todo pensamiento relacionado con la comida y el deseo de gozo temporal a causa de nuestra satisfacción en la presencia de Dios y el gozo de la comunión continua con Él. De verdad, escuchen, hermanos, esas conferencias de Por Su Causa. Yo pido perdón a Dios porque yo he descuidado mi comunión con Dios, íntima y personal. Y les pido perdón a ustedes. Pero es verdad, hermanos, Dios nos está llamando a volvernos a Él, a su presencia, hermanos, a tener comunión con Él íntima. Dice MacArthur: la primera cosa para recordar entonces es que el ayuno, por lo menos en la enseñanza de Jesús, es para tiempos de gran preocupación y gran tristeza y gran ansiedad, gran oración y toda clase de asuntos en la oración. Y el ayuno siempre es asociado con la oración, no es aislado de la oración, es una parte integrante del tiempo de oración. Entonces, dice MacArthur, creo que el tiempo para ayunar es, por supuesto, aquel tiempo cuando estamos tan centrados en la oración, al grado que estamos sombríos, tan serios, tan envueltos, que no tenemos deseo de comer, ni deseo para satisfacer cualquier antojo de la carne. Y de hecho, en tiempos así puede ser que la carne no tiene antojos, porque uno está tan abrumado con orar acerca de las preocupaciones que hay en el corazón. Que Dios nos ayude a ayunar así. Porque si pensamos, hermanos, hay grandes necesidades en nuestra vida. Tan solo mortificar el pecado, ¿no es una grande necesidad? ¿No es lo que más a los creyentes nos duele? ¿No es lo que más nos lastima, más allá de las situaciones que padecemos? El ofender a nuestro Dios, el que nos ha salvado. Y no es que a través de tu ayuno entonces vas a... No, recuerda, el ayuno no es en sí, no es el fin en sí mismo. Es un medio para decir: Señor, necesito de ti más aún que el alimento. Que no solo de pan vive el hombre, Señor, sino toda palabra que sale de la boca tuya. Número 2, ¿qué sí es el ayuno? Sí es un acto que busca la guía y la gracia de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 nos deja en claro en que si vivimos por el Espíritu, nuestro deber es también andar en el Espíritu. Ya, o sea, el Espíritu nos ha dado vida. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha salvado. ¿Cómo poder pensar que no necesitamos de Él para seguir, hermanos, en el camino de la vida cristiana? Necesitamos, hermanos, que nuestra vida esté cimentada y dirigida por la voluntad de Dios. Y en el Nuevo Testamento podemos ver que la búsqueda de la voluntad de Dios fue en algunas ocasiones acompañada por el ayuno. Y que el ayuno, hermanos, fue también un medio para que la voluntad de Dios fuera revelada cuando los creyentes ayunaban con un propósito de guía por parte del Espíritu de Dios. Ahora, recuérdalo, al no ser un mandamiento, esto no significa que debemos ayunar antes de tomar cualquier decisión relacionada con la voluntad de Dios. Recuerda que la Escritura, hermanos, nos dirige en sabiduría para la toma de decisiones y que la Escritura misma nos exhorta a buscar un consejo piadoso por parte de nuestros líderes y hermanos cuando tenemos que tomar decisiones importantes. Sin embargo, hay muchas veces, yo creo que te ha pasado, el camino no es tan claro y que se requiere una certeza absoluta, y es ahí cuando es apropiado buscar al Señor mediante la adoración, la oración y el ayuno. Antes de ir al Nuevo Testamento, déjame darte un ejemplo en el Antiguo. Daniel capítulo 9, acompáñame por favor.
Aquí ya le voy a, iba ahorita a 120 kilómetros por hora, ahorita le meto a 180, no te preocupes. Daniel, capítulo 9. Mira lo que dice a partir del versículo 2. Hay algo que Daniel quiere entender. Daniel 9:2. Algo que Daniel quiere saber. Algo que Daniel está buscando. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Cuántos años? 70 años. Entonces, Daniel, lo que vemos a lo largo de estos capítulos, es que busca entender cuál es la voluntad de Dios y él está leyendo las profecías de Jeremías referentes a la desolación de Jerusalén y el regreso de los exiliados. Y él entonces descubre que son 70 años. Pero ¿cómo será el regreso? Es lo que Daniel no puede entender. Según el versículo 3, ¿cómo busca Daniel respuesta a sus preguntas? Verso 3. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración, súplicas, ¿en qué? En ayuno, silicio y ceniza. Según los versículos 21 al 23, ¿cómo respondió Dios? 21 al 23, Daniel 9, 21 al 23. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como la hora de la ofrenda de la tarde, me instruyó y me dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu súplica se dio la orden y he venido para explicártela porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende qué, la visión. ¿Te das cuenta? Dios respondió al clamor en ayuno y oración por parte de quién, de Daniel. Hechos capítulo 13, un capítulo muy importante para el despliegue del evangelio prácticamente en todo el mundo. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, es el nacimiento de uno de los mayores movimientos misioneros que el mundo ha conocido. En ese momento Dios, por medio del Espíritu Santo, ordenó a la iglesia de Antioquía que apartaran a Bernabé y a Saulo, el apóstol Pablo, para la evangelización de los gentiles. Fíjense, hermanos, gracias a eso, el evangelio llegó a México incluso, años, muchos años después. Pero me refiero que ese fue el inicio de ese movimiento misionero, hermano, para que el evangelio llegara hasta la fecha a nuestros oídos. Según el versículo 2, recuérdalo, ya lo leímos, ¿en qué contexto reveló Dios su voluntad a la iglesia? ¿En qué actividades estaban ocupados los creyentes? Estaban, hermanos, dedicados ¿a qué? A la oración y el ayuno, hermano. Y Dios les revela su voluntad respecto a la evangelización de los gentiles y a los hombres que debían dirigir tal esfuerzo, Bernabé y Saulo. Dice Paul Washer, la verdad que se transmite es la siguiente: cuanto más tiempo dediquemos a acercarnos a Dios en adoración y oración e incluso en ayuno, más discerniremos su voluntad y más útiles seremos para sus propósitos. No sé tú, pero yo deseo ser útil en las manos de Dios para discernir su voluntad y para sus perfectos propósitos. ¿Y ustedes? A ver, levanten su mano cuando dicen: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios nos revela con gracia y claridad su voluntad por medio de la Escritura, a través también de consejo de cristianos piadosos. Sin embargo, no lo olvides, hay momentos en los que hay que tomar decisiones importantes. El camino no es tan claro. No sé si te ha pasado, a veces tenemos que aprender a elegir entre dos caminos que los dos no son antibíblicos, los dos serían bíblicos, los dos serían buenos, y uno dice: Señor, izquierda o derecha. Hay que buscar a Dios en oración y tomar una decisión mediante la guía del Espíritu Santo. No esperamos una revelación extra o algo por el estilo, no. Simple y sencillamente, hermanos, es depender de Dios en todo momento. En todo momento. Mira, a veces cuando nosotros empezamos a estudiar la sana enseñanza y vemos los abusos que se ha hecho, los excesos que se han hecho en iglesias en cuanto a la obra del Espíritu Santo, a veces nos vamos al otro extremo, hermanos. Y ya hablamos del Espíritu Santo solamente en un concepto meramente intelectual.
teológico. Pero no, hermanos, el Espíritu Santo es una realidad. Es una persona y no es cualquier persona, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. A mí me impresiona, muchos hermanos, pero a veces de verdad los seguimos y no nos damos cuenta. Pensamos, por ejemplo, en Piper, en MacArthur, en Sproul, en Spurgeon, en Wesley, en Whitefield, y decimos, no, ¿cómo predicaban? Y nos olvidamos que también eran hombres de oración, son hombres de oración. Cuando a Spurgeon le preguntaron, ¿se acuerdan? ¿De dónde radicaba el poder de su elocuencia? Porque es conocido como el príncipe de los predicadores, porque llenaba, hermanos, aquella catedral con cientos, si no es que miles de personas, y miles se entregaron a Cristo a través de su predicación. Y le preguntaron a él dónde radicaba el poder de tal predicación, y él les dijo que tenía que llevarlo a la sala de máquinas. ¿Se acuerdan de esa historia? Se las he contado. Y entonces debajo del púlpito había un salón y dijo, acompáñenme a aquellos que le preguntaron eso. Entonces cuando entraron no vieron máquinas, sino vieron un oratorio. Porque cuando Spurgeon predicaba a esas miles de personas, había una docena de hermanos predicando a sus pies por él, para que Dios le llenara de su espíritu y esa predicación pudiera impactar la vida de las personas. Estaban ahí clamando por Spurgeon en oración y por toda esa gente. Spurgeon decía, sin el espíritu de Dios no soy nada. Hermanos, necesitamos buscar a Dios. Esto no es un tema de alguna denominación, no, un tema de todo verdadero cristiano, hijo de Dios. Tenemos temor. Digo, ya hay cosas. El hermano Miguel Núñez dijo en la oración de pides por su llamado, Señor, llena este lugar con tu presencia, y como que algunos saltaron. El Espíritu ya está aquí, hermanos, pero pensemos en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo se derrama, ya está en la iglesia, pero el Espíritu Santo en los siguientes capítulos, por ejemplo el capítulo 4, sigue visitando a su pueblo de manera especial, cuando ellos piden su llenura para predicar con valentía la palabra de Dios. Y no solo Hechos nos da testimonio de eso, la historia misma de la iglesia nos enseña que Dios visita de manera especial en ocasiones a su pueblo para llenarle, avivarlos y que el evangelio siga siendo dispersado por todo el mundo. No sé tú, pero yo quiero ser lleno del Espíritu de Dios. Por eso, punto número 3 y finalmente, lo que sí es el ayuno, un acto para alimentar el hambre por Dios. Un acto para alimentar el hambre por Dios. Ya vimos que el ayuno debe ser dado de manera, llamémoslo, orgánica, naturalmente, ¿sí? En una profunda aflicción. Naturalmente deja a un lado los placeres temporales y, como decíamos al principio, a lo mejor no solamente es comer algunas cosas que en sí no son pecaminosas. La comida no es pecaminosa. La Biblia dice que debemos dar gracias a Dios por todo, porque todo proviene de su mano. ¿Ver la televisión es pecaminoso? Tampoco es pecaminoso. Es decir, por un momento, ir al estadio a ver un partido de fútbol, pero de repente decimos, estamos en una situación de necesidad. No, no voy a ir, voy a morir a eso, voy a dedicarme a la oración y a la búsqueda de Dios. Pasar tiempo con amistades, ir al cine, ir al restaurante, eso no es malo. Todo fue creado para la gloria de Dios, pero hay momentos de nuestra vida, hermanos, donde necesitamos morir a eso, tener dominio propio a través del poder del Espíritu Santo y decir, Señor, necesito alimentar mi hambre de ti, Señor. Necesito tu guía, necesito tu fortaleza, necesito que escuches esta oración, Señor. Responde a esta petición, Padre. Claro, al final decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque Dios es más sabio que nosotros. Entonces, repito, el ayuno no es afirmar que la comida u otras cosas sean malas, sino que Dios es mejor. En otras palabras, dice un comentarista, el ayuno no es rechazar las muchas bendiciones que Dios nos ha dado, sino afirmar que en última instancia preferimos al dador antes que sus dones. El ayuno es declarar que Dios es suficiente. Porque el ayuno en un sentido proporciona un contexto poderoso para la prueba y el autoexamen. Es en las pruebas y las dificultades donde se muestra nuestro verdadero yo, ¿cierto o no? Dice Washer, este es uno de los aspectos más beneficiosos del ayuno, aunque la mayoría de los creyentes lo pasan por alto.
Es mucho más fácil para nosotros demostrar piedad y enmascarar los defectos ocultos de nuestro carácter cuando nuestras necesidades básicas están satisfechas y nuestras circunstancias externas son agradables. Sin embargo, cuando las circunstancias empeoran, hermanos, es cuando se muestra nuestro verdadero carácter. ¿Qué pasa si dejas de comer? Algunos se ponen irritados, impacientes. Ay, no, este no soy yo. Viene la enfermedad. Están hasta luego maldiciendo a Dios, ¿no? Pero este no soy yo, hermano, es la enfermedad. Una circunstancia difícil. No, ya no quiero nada con Dios. Pero no soy yo, hermanos, es la circunstancia. No, todo lo contrario. Dice Núñez, somos como una pasta de dientes. Si la apretamos, por dentro sale lo que realmente hay dentro. Es en las pruebas donde se demuestra quiénes somos realmente, no cuando todo está bien. Hasta el más codo puede ser generoso cuando tiene prosperidad. ¿O no? El más impaciente puede ser paciente cuando todos hacen lo que él dice. Y ejemplo de esto es el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 4. ¿Lo podemos leer un poco? Hermano, no que iba a ver a ir a 180, métale a 200. Hermanos, aquí se está probando su paciencia. No fuera la serie de Netflix porque se avientan su maratón al rato, ¿verdad? El hermano, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. ¿Cómo es la carne para las cosas no espirituales? Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿Y en qué condición estaba Jesús? Verso 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo ¿qué? Hambre. Nada más igual una aplicación. Imagínense si el Hijo de Dios ayunaba, buscando el rostro de su Padre, hermano. Nosotros no necesitaremos acaso de buscar de esa manera a Dios. El verdadero carácter de Cristo, nos enseña este capítulo, fue revelado mientras se encontraba en las peores circunstancias, carente de los placeres más básicos de la vida, como la comida, la compañía. El desierto y el ayuno actuaron como un crisol para revelar el verdadero temple de Cristo. Pero lo sabemos, hermanos, Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. En cambio nosotros, hermanos, somos pecadores. Por eso también a lo largo de la Biblia el ayuno es identificado más a menudo con el quebrantamiento por el pecado, el arrepentimiento y la confesión. O sea, es como esta parte, les digo que me encanta porque me he dado cuenta que los estudiosos de las Escrituras a veces son más espirituales, si no es que siempre son más espirituales que aquellos que los escuchamos. Porque R.C. Sproul, por ejemplo, es presbiteriano. Es un ortodoxo, era un ortodoxo, un erudito de la escritura, pero él cuando habla acerca de la oración en la serie de Renovando su Mente, les invito a escucharlo, habla de la posición que deberíamos tener al orar. Y es verdad, hermanos, que Dios nos escucha sea cual sea nuestra posición, ¿están de acuerdo? De pie, acostados, postrados, de rodillas, pero él dice algo muy importante en su conclusión al final. Mi pregunta es, si aplaudimos ante un ser humano mortal, si nos inclinamos ante reyes mortales, ¿cuánto más no deberíamos buscar constantemente estar postrados física y espiritualmente, externa e internamente ante el rey? O sea, la Biblia nunca hace divisiones entre lo externo y lo interno. Si hay una convicción interna, también se va a manifestar en lo externo. Entonces, no debemos caer en el error de solamente enfocarnos en lo externo. Como estoy de rodillas, ya estoy agradando. No, de nada sirve que dobles tus rodillas si no doblas el corazón. Pero tampoco debemos caer en el error de, bueno, ya doblé el corazón y mascando chicle. No, humíllate por completo ante el Señor, porque necesitamos de Dios. Podemos aplicarlo a esto. ¿Realmente te duele tu pecado? ¿Realmente estás convencido que necesitas un verdadero arrepentimiento? Clama al Señor, porque dice la palabra de Dios que Él no desprecia un corazón contrito y humillado.
Y los méritos de la sangre del Señor Jesucristo han abierto el camino para llegar al Padre. Pero ese Padre es santo, santo, santo. Acércate a Él con reverencia y con temor. No ayunamos para obtener el perdón de Dios. Tenemos el perdón y la restauración por medio del arrepentimiento genuino y la fe en Cristo. Pero el ayuno es la respuesta del creyente que se ha dado cuenta de la naturaleza atroz de su pecado y está tan quebrantado por su ofensa, tan temeroso de las consecuencias, tan deseoso de arreglar las cosas, que se olvida de todos los placeres temporales para buscar la comunión y la ayuda de Dios. Nehemías es un ejemplo de esto. Nehemías capítulo 1, mira, cuando Nehemías está reflexionando acerca del pecado de Israel. Esdras, Nehemías, Esther, está entre Esdras y Esther. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Cuando él se entera de la condición de Israel a causa de su pecado, verso 3, Nehemías 1:3 verso 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo algunos días y estuve ¿qué? Ayunando, llorando delante del Señor, el Dios del cielo. Hermanos, esto es básico. Y no solo está en el Antiguo, está en el Nuevo Testamento. Pablo en 1 Corintios capítulo 9 compara la vida cristiana con los juegos deportivos. Y él que dice en 1 Corintios 9, 24 al 27, él no quiere de ser descalificado al punto que si es necesario golpear su cuerpo, él dice, él lo va a hacer. Hablando claro en sentido figurado, pero habla, hermanos, de que nuestra vida como cristianos o nuestra vida como cristianos debemos a aprender a que no nos controle nuestro cuerpo, no nos controle la carne, nosotros controlamos el cuerpo. Es necesario, básico, cosas básicas, hermanos. A veces ya no tenemos hambre, nuestro cuerpo está saciado y sabemos que si comemos nos va a dañar. A veces nos prohibió el médico comer ciertos alimentos. No podemos ni siquiera renunciar a la coquita, al pastelito, a los pambacitos. Entonces, hermanos, ¿el Espíritu de Dios está en ti o no está en ti? Porque un fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? El dominio propio. Es decir, a ver, voy a dejar de comer. Sujeta al cuerpo. Cosas básicas, hermanos, como a veces nuestro cuerpo manda en a qué hora nos vamos a levantar. No nosotros le ordenamos a nuestro cuerpo a qué hora nos vamos a levantar. ¿A qué hora nos vamos a dormir? Porque la disciplina no solo consiste en a qué hora nos levantamos, sino a qué hora dormimos. Lamentablemente nos ha tocado vivir una época, hermanos, donde el celular de verdad, hermanos, es un enemigo para nuestra fe en un sentido, un distractor tremendo. Le pedimos a nuestros hijos que tengan control de ellos mismos y ahí estamos, al TikTok, TikTok, TikTok. Y no podemos, hermano, estamos actuando como incrédulos, como paganos. Nosotros debemos ser capaces de cerrar y decir, voy a buscar a Dios en oración. Pues voy a descansar, voy a abstenerme de ciertas cosas porque quiero buscar al Señor. Uno más. Ya con esto acabo, se los prometo. Hermanos, nosotros somos pecadores. Muchas veces fallamos en tener dominio propio. Fallamos en buscar el rostro de Dios. Somos como Acab, hacemos lo malo ante los ojos de Jehová. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que reinaron antes de él. Pero Dios, hermanos, nos habla siempre a través de su palabra. Y este rey Acab, hermanos, hizo lo malo ante Dios y la ira de Dios venía sobre él. Mira, acompáñame, ahí vamos a terminar en 1 de Reyes. Porque Dios envía al profeta Elías a pronunciar una aterradora declaración de juicio divino sobre él. Y la realidad, hermanos, es que si Dios en 1 de Reyes, creo no les había dicho, 21,
Si Dios, hermanos, hoy nos tratara de acuerdo a nuestro pecado, mereceríamos lo mismo que Acab: castigo, ira, juicio. ¿Están de acuerdo? Pero mira, ¿cuál fue la respuesta de Acab? Cuando Acab, dice Primero de Reyes 21:27, cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sí, ¿y qué? Y ayunó. Se acostó con el cilicio y andaba, ¿qué? Abatido. Una muestra externa de una realidad interna. Humillación ante Dios. Reconocimiento: Señor, merezco tu ira, no merezco tu perdón, pero ten misericordia de mí. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Acab? Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita diciendo: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. O sea, Dios tuvo misericordia de este hombre. Porque Dios es un Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, si Dios estuvo tan dispuesto a perdonar al malvado rey Acab, si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y buscamos a Dios con todo nuestro corazón y en humillación, en oración, en ayuno cuando es necesario, ¿no estará también dispuesto a perdonar a sus hijos? Si Dios es por nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, el que resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Entonces, no ayunamos para ganarnos el favor de Dios. No ayunamos para ganarnos el amor de Dios, no. Ese Cristo lo ganó por nosotros. Ayunamos, oramos, leemos la palabra, venimos a la iglesia, participamos de la Santa Cena para alimentarnos de ese amor tan grande que Cristo ya nos ha dado a través de la cruz. Lo necesitamos, ¿no es cierto? Que a pesar de que hemos recibido salvación, aún tenemos lucha contra el pecado. Aún pasamos por circunstancias difíciles. Por lo tanto, hoy, hermanos, digamos al Señor: Padre, necesito de ti mucho más que los placeres temporales de este mundo. Oremos. Padre, gracias, porque yo sé que tú estás hablando en nuestra vida. Perdona, Señor, nuestro pecado. Perdona, Señor, nuestra indiferencia. Perdona si hemos andado en la carne, Señor, alimentando y satisfaciendo solamente nuestros estómagos, solamente nuestros ojos, solamente nuestras manos. Y no, Señor, buscando tu rostro, llenándonos de tu espíritu, Señor, deleitándonos en tu presencia y tu palabra. Perdónanos si algunos de mis hermanos que están aquí, que han experimentado esa comunión íntima contigo en oración, en ayuno, en humillación, Señor, ante ti, han dado paso a la frialdad en sus vidas, a la pereza espiritual. Hoy, Señor, aviva, Señor, el fuego de tu espíritu en medio de nosotros y en nuestros corazones. Aviva tu obra, Señor, en este lugar. De tal manera, Señor, que tu gloria, la gloria de Cristo, Señor, sea reflejada en nuestras vidas como luminares de este mundo en medio de una generación perversa y manchada por el pecado. Oh Padre bueno, ten misericordia de nosotros. No te los pedimos por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo Jesús. Y si hay alguien de aquí que no haya creído aún en ti, solamente se ha, Señor, satisfecho, buscado estar satisfecho en los deseos de este mundo, que pueda entender que solo hay una fuente de agua viva y eres tú. Que hay un pan que sacia verdadera y completamente y no es nada de este mundo, eres tú.
para que venga a ti con fe y arrepentimiento y reciba salvación en tu Hijo Jesús. Es en el nombre precioso de Jesús que oro y te doy gracias. Amén. Y pueden pasar mis hermanos Cable y Jorge para entonar la alabanza. Pónganse de pie mis hermanos, vamos a participar de la cena del Señor.